A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos conectados con nuestras amigas como Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También Radio Huánuco en Huánuco, Radio Ayacucho, La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Cerro Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV también están transmitiendo y las plataformas móviles de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, vamos, hoy día es 5 de julio del año 2023 y ayer el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta tratado de explicar lo inexplicable, que la presidenta sí recibía información, pero no el minuto a minuto, por eso no ha habido ninguna contradicción entre lo declarado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Manuel Gómez de la Torre. Así ha dicho el ministro Jorge Chávez. Y a mí lo que me sorprendió también es lo que ahora es titular en la República, es bueno, que el presidente del Congreso le pida a la presidenta de la República observe la ley de colaboración eficaz. Rosa María, yo también he quedado sorprendido. Parece que interrumpes los pensamientos de Vladimir Cerrón que te menciona cada vez, ¿no? ¿A quién responde Rosa María Palacio? Se preguntaba en este encuentro con la militancia de Perú Libre que ha tenido el fin de semana el señor Cerrón. Rosa, debería aceptarnos una entrevista para que le respondas directamente, pero no nos acepta la entrevista, Rosa María. ¿Cómo está, Rosa María? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes. Sí, Abel tiene meses, si no ya años, tratando de conseguir, voy a acomodar un poco la cámara que está chueca, tratando de conseguir una entrevista con Vladimir Cerrón. Y no ha sido posible, se niega. Pero me contesta por Twitter, a veces, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque ayer, en efecto, pero ahora se los cuento después, me mencionó. Y voy a explicar en qué contexto. Pero vamos primero a hablar de los auspiciadores. Estamos en Radio Santa Rosa. Muy buenos días a todos. Y tenemos que empezar con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítenos en puc.edu.pe. Y muy bien, también usted nos puede ayudar, usted que nos escucha todos los días, lo único que tiene que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla, ese que está ahí debajito, con su cámara, captura la foto, ¿no? Inmediatamente se abre el Yape o el Plin, lo que usted tenga, de Radio Santa Rosa. Y nos hace una dotación del tamaño que usted quiera, chiquita o grande, todo nos es útil. Y si está en el exterior, si no tiene Yape, Plin, no tiene billetera electrónica en el Perú, lo puede hacer a través de su tarjeta de crédito en el sistema PayPal, que es muy seguro, muy fácil de usar. Seguir las instrucciones en la página web de Radio Santa Rosa, www
www.radiosantarosa.com.pe. Y bueno, regresemos por donde dejamos la conversación con Abel. Muy bien, el señor Vladimir Cerrón tuvo una asamblea general de su partido, obviamente está en todo su derecho de decir lo que le da la gana, además, ¿eh? Eso no se lo discuto. Y explicaba a sus partidarios el lawfare, o el lawfare, como él dice, pero se llama lawfare. Muy bien. ¿Qué es el lawfare? El lawfare es un término acuñado en los Estados Unidos para establecer que hay una forma de guerra política utilizando a la justicia. Desde hace años se denuncia esto en el Perú y en el mundo. Por ejemplo, las acusaciones constitucionales en el Congreso tienen características de guerra política más que de persecución de la justicia en muchos casos. La utilización de comisiones investigadoras en el Congreso, la acusación constitucional como herramienta de persecución del enemigo político, la inhabilitación como pena accesoria, en fin, esto desde el siglo pasado, ¿eh? No es novedad para nosotros en el Perú. Tal vez el caso más sonado de fines del siglo XX fue el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero en fin, se ha utilizado y se discute mucho. Pero hay una delgada línea que no menciona el señor Vladimir Cerrón, que es la línea de la corrupción. Cuando se persigue personajes públicos que en función de su cargo público se han beneficiado económicamente, estamos hablando de delitos contra la administración pública, cohecho, peculado, concusión, etc., ahí no hay lawfare. Pero bueno, trató de explicar los 5 elementos que, ¿no es cierto?, constituyen los elementos del lawfare. Entonces habló pues del sistema de justicia, capturado, ¿no? Y también habló de las empresas, del sistema de inteligencia utilizado para este fin, y como era inevitable, nos tocó a los medios de comunicación. Y le dice al público asistente, y la República, esos medios, la República se refiere específicamente, y la gente entra, derecha! Estoy fascinado. Claro, le dice él, pero de la derecha caviar. Derecha caviar, no izquierda caviar, ¿no? Esa es Verónica Mendoza. Y me ataca primero, en primer término a mí, parece que me tienen, como dicen los publicistas, en the top of mind. O sea, es lo primero que le sale de la boca es mi nombre. Luego Augusto Álvarez y a Mirko Lauer. Y siempre con la misma muletilla, ¿no? ¿A quién responde Rosa María Palacios? Y es una pregunta interesante. Tal vez tendríamos que explicarle algunas cosas, ¿no? Pero tendría que venir al programa. Y no le gusta, no tiene ganas de conversar conmigo. Ni él ni su hermano, ¿eh? Es difícil traer al programa a gente de Fuerza Popular y a gente de Perú Libre. Muy difícil. Porque tal vez verse confrontados con sus inconsistencias es algo que no les gusta, que no puedo hacer en mi trabajo. Yo respondo al público, a la audiencia de este programa, y por supuesto, en el caso en el que estoy en este momento, a la Orden Dominica, que es la que me contrata para trabajar en Radio Santa Rosa. Y por supuesto, estamos hablando de frailes que saben perfectamente lo que es libertad de expresión, que tienen un respeto enorme por los derechos fundamentales de las personas, que tienen una visión, como se dice, profética de la Iglesia, y que permiten que este trabajo se haga todas las mañanas. Y finalmente yo espero responder a Dios, porque soy una católica que cree en Dios y cree que nos protege todas las mañanas que salimos a darle noticias a ustedes. No respondo a Vladimir Cerrón, eso está clarísimo. Y tengo otro trabajo, efectivamente, en el Diario de la República, entre otros trabajos, también trabajo en la Universidad Católica. Los periodistas tenemos que recurrir al pluriempleo, que no sea incompatible, para poder vivir. Y en la República respondo al público. Nunca en mi vida, en todas las conversaciones que he tenido con Gustavo Mome o con Charlie Castro, me han siquiera sugerido qué debo decir.
Nunca, nunca en mi vida. Y nunca en las cientos de conversaciones que he tenido con Augusto Álvarez, jamás me ha dicho tienes que decir tal cosa. Es absurdo creer que los periodistas nos reunimos a discutir qué vamos a decir contra fulano o mengano. Nos pasamos mucha información, sí. Nos pedimos consejo muchas veces. El periodista que no pide consejo está muerto, ¿eh? O sea, hay que pedir consejo, hay que colaborar, sí, intercambiar información, llenar los vacíos que muchas veces tiene la información que tenemos, ¿eh? Y eso significa ponerte al teléfono y hacer muchas llamadas, ir a sitios, preguntar, leer mucho. Pero al final respondes a la audiencia y a veces incluso contra lo que la mayoría de la audiencia quiere. Porque al final, estás al servicio de la verdad. Y al servicio de ciertos deberes éticos que tiene la profesión. Y a veces esos dilemas éticos te llevan a escoger entre lo que es conveniente y la verdad. Y la verdad que es inconveniente siempre tiene que primar. Siempre. Aunque no te guste. Y eso es difícil de entender para los políticos. Políticos que lamentablemente se relacionan con la prensa como quien hace un favor y no como quien rinde cuentas. Pero la verdad que me ha hecho mucho gracia escucharlo. Es un personaje, además, ¿cómo se dice? Marxista-leninista. Es un buen cuadro del Partido Comunista Cubano, eso hay que decirlo. Bien disciplinado. Y tuvo una lectura final que fue lo que dio, la verdad, la nota de los titulares ayer. Ojo, el video ha sido obtenido por el programa de Jaime Chincha, Octavo Mandamiento, en Canal N, hay que dar el crédito. Pasó un pedacito anteayer y ya pasó todo completo ayer. Y lo que dice es que hay una relación entre los nexos de necesidad y los nexos causales, ¿no? Entonces, que Pedro Castillo llegó por la necesidad de Perú Libre de pasar la valla, lo que yo les he explicado muchas veces, y ganó por la casualidad. Lo cual, en ese punto, estoy absolutamente de acuerdo con Pedro Castillo, con el señor Vladimir Cerrón. Pedro Castillo no era un cuadro de ningún partido porque no tiene formación en casi nada. Y sí, creo yo, que aprendió muy rápidamente a robar. La velocidad, la velocidad a la que robaron sus ministros, Silva, Alvarado, él, es algo que es digno de estudio. Normalmente una persona nueva en el poder se demora, ¿no? Estaban robando desde el primer día. Pero el que lo puso en el poder fue Vladimir Cerrón. Recuerden ustedes que en enero del 2020 postula Perú Libre una lista al Congreso y no pasan la valla. No pierden la inscripción porque se hizo una excepción, nuevamente el Congreso hizo una excepción para esa legislatura. Si no hubieran hecho la excepción, a veces sacan la elección, Perú Libre no hubiera podido postular y Pedro Castillo nunca hubiera sido presidente. He ahí la casualidad de las casualidades. Esto no lo recuerda mucha gente, pero hay que recordarlo una y otra vez. En el año 2020, enero del 2020, el Congreso que elegimos para terminar el mandato del anterior disuelto tuvo entre los participantes a Perú Libre y no pasaron la valla, nadie votó por ellos. Quedaron lejísimos. Si el Congreso hubiera aceptado que los partidos que no pasaban la valla ya no podían postular, como es ahora y como debe ser siempre, que vuelvan a inscribirse, que completen todo su proceso de nuevo, bueno, Pedro Castillo no hubiera sido presidente. Para que vean. Muy bien. ¿Qué más tenemos que decir de las cosas que están pasando en el Perú? La marcha del miércoles 19 de julio, convocada con un nombre que aterra, ¿no? Que se llama La Toma de Lima. Ayer leí un tuit muy inteligente de Carlos Carmín, el gran dibujante caricaturista de la República, que le decía a los organizadores,
Miren, ya han pasado 6 meses. El nombre Toma de Lima, además, entre paréntesis, es un nombre que inventó Pedro Castillo cuando era presidente y cuando Dina Boluarte era ministra, en primer lugar. En segundo lugar, da la impresión de que Lima tiene que salir a marchar para su propia toma, lo cual es bastante contradictorio también. Y tres, el nombre se asocia a una plataforma que la mayoría de peruanos no quiere. Entonces, si tuviéramos una plataforma acotada a lo que es posible y constitucionalmente viable, yo creo que mucha gente saldría a marchar. Pero no creo que con una plataforma que incluya la libertad de Pedro Castillo, la reposición en el poder de Pedro Castillo o la Asamblea Constituyente van a tener éxito en Lima, creo yo, por falta de eh, consistencia, digamos, en la plataforma. Pero, por el terror que están expresando en el gobierno, parece que va a ser un exitazo. Cada vocero que sale a hablar de esto mete la pata peor. Si no va a pasar nada, si va a ser un fracaso, si no sirve para nada, entonces, ¿por qué se están ocupando tanto del tema? Y las declaraciones de ayer del señor ministro de Defensa han sido realmente infelices, ¿no? Porque le dice a Fernando Carvalho, ¿para qué ha servido todas estas protestas? Para nada. Y Fernando Carvalho le iba a decir, oiga, ¿y los muertos? Le dice, claro, los muertos que lamentamos mucho. O sea, le ha dicho a 49 familias en el Perú que su muerto no vale nada, no sirvió para nada, no fue útil a nada, a nada. No, esas personas inocentes han muerto y su muerte tiene mucho sentido para sus familiares. Quieren explicaciones y quieren justicia. No es que aquí no pasó nada. No, 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 no. Hay un sentido. ¿Por qué esta persona está muerta? ¿Quién lo mató? ¿Dónde lo mató? ¿Qué hizo para merecer la muerte? Ahí sí nada. La gran mayoría eran transeúntes de todos los asesinados. El gobierno insiste en que los muertos no existen y probablemente los muertos sean uno de los grandes aglutinadores de las marchas del miércoles 19 de julio. Justamente por eso es que el sur está levantado. Son sus comunidades, son sus muertos. Pero siguen insistiendo en que aquí no pasó nada, que no sirvió de nada, que los ciudadanos de bien, defienden la democracia, pues. Y hay otros problemas. Hay una columna muy interesante hoy día de Augusto Álvarez que le dice a Dino Boluarte que si quiere defenderse de esto, prepare una agenda mínima. Pero ¿qué le van a hacer caso? Pues están en otra situación. Por un lado exhiben un temor y por el otro lado hay un discurso arrogante, pero completamente arrogante, porque el mismo Chávez dice, bueno, si hay situaciones de violencia, pasaremos a otras medidas. ¿Qué medidas? Meter bala. Lo primero que tiene que garantizar el Estado es 0 muertos y, de ser posible, 0 heridos. Pero 0 muertos. No el tener en la cabeza la voz de Dina Boluarte diciendo ¿cuántos muertos más quieren? Como si la vida de nuevo no valiera nada. Ese es el mensaje del gobierno, la vida no vale nada, tu vida no vale nada. Que marcha no sirve para nada, nos vamos a quedar igual. Haz lo que te dé la gana, pero nosotros nos vamos a quedar. Ah, te pones violentito. Otras medidas, ¿ah? Mal. Realmente impresionante. ¿De qué estamos hablando aquí? De una población que está cansada y harta de los políticos, de un ejecutivo que abusa y de un legislativo que abusa más. ¿Qué ha dicho el gobierno sobre la ley de colaboración eficaz? Nada. Dina Boluarte, nada. Ya no puede decir que no se la remitió, pues se la remitieron el lunes. Estamos miércoles. Ni una palabra. ¿Qué ha dicho el ministro Tarol?
El ministro de Justicia ha dicho que están evaluando. ¿Evaluando qué? La gran alegría que esto va a producir entre todos los corruptos del Perú, pues me imagino que eso debe ser lo que están evaluando. ¿Cuánta alegría le produce esta norma a todos los corruptos del Perú? Y el presidente del Congreso ha dicho que por favor lo observen y que regrese al Congreso para aprobar con 72 votos. Tiene los votos para insistir. Entonces Dina Boluarte quiere saber si eh, la observa y le tira la pelota al Congreso y el Congreso la va a mirar feo. No está jugando con nosotros. La aprobamos igual por insistencia, ¿no? Pero te la cobramos. Y además porque ella va a ser procesada por las muertes. Pero por supuesto que va a ser procesada por las muertes. De todas maneras. ¿Qué ha dicho? Y esto es bien interesante. La fiscal de la Nación. Ayer hizo un discurso muy extenso. Dijo que había cometido errores. Ni una palabra sobre la ley de colaboración eficaz. Nada. Los procuradores, el Procurador General del Estado, los procuradores sí han salido a decir, oiga, esto perjudica gravemente la lucha contra la corrupción en el Perú, los procesos que están en curso contra Pedro Castillo. Pero la señora fiscal de la Nación, ni una palabra, nada. Y es la titular de la acción penal. Nada, ni una palabra. Qué rarito, ¿no? Raro, bien raro. La Corte Suprema, que no le gusta decir nada, bueno, debería decir algo sobre esto también. Porque el sistema de justicia está muy, muy comprometido con una institución como la colaboración eficaz para grandes organizaciones criminales. Tampoco ha dicho nada. Ya extraña, ¿no? Y esto ante los ojos de un país que dice, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué me están modificando una de las pocas instituciones que han servido para llevar a la cárcel a una cantidad gigantesca de personas vinculadas con el caso Fujimori y Montesinos, casos de narcotráfico? Los casos de narcotráfico se manejan con colaboraciones eficaces, si no, sería imposible. ¿Qué está pasando? El caso Lavallato, el caso Club de la Construcción, el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, y ahora el caso Pedro Castillo. Hay 18 aspirantes a colaboración eficaz. Nada, absolutamente nada. Muy extraño, muy extraño. Muy bien, ¿qué tenemos además de la colaboración eficaz y de la marcha? ¿Qué más tenemos en la agenda? Lo que Tenemos dijo el varias cosas. ministro Rosa María, que también, que no había una contradicción entre lo que ha dicho el señor, el jefe del Comando Conjunto, ¿no? Con la Ah, presidenta. Uf, a ver ya. si puedes descifrarlo, por favor. No, 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 yo ya no soy criptógrafa, ¿no? Porque para entender eso, qué cosa que llamen al general semiótico, al que se toma fotos con la niña de los pelos en la cara. Eh, a ver, ¿cómo no va a haber pues contradicción? La señora presidenta ha dicho que ella se enteraba de los muertos por los medios, que ella no dio ninguna orden de dispararle a nadie, que ella no conocía los planes operativos, que tenía mando más no comando, la misma historia que trataron de inventar con Alberto Fujimori. Miren dónde terminó Alberto Fujimori, y finalmente ha quedado claro que el comandante general ha entrado 5 veces a hablar con ella. Pero según el ministro de Defensa, eran coordinaciones, pero no el minuto a minuto. O sea, la presidenta de la República no sabe lo que está pasando. Como me dijo una persona muy corrupta hace muchísimos años, lo mejor es hacerte el idiota, porque por idiota no vas preso. Ese es el plan. Acá nos hacemos los idiotas. ¿Usted quiere que la gente sonsa? No lo vas a ver. Y supongamos ya, primer día en Ayacucho, no se enteró que los militares le disparaban así como patitos, pen, 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 a la gente en la calle, mataron a 10 y se enteró el día siguiente. Bueno, los votas a todos, pues, ¿no? ¿No? ¿No?
Y ya eso nunca más vuelve a pasar. No, en Juliaca la policía mata 19, va increciendo. En enero, el 19 de enero mata 19. Y en Ayacucho el 15 de diciembre, o sea, no, toma viada, toma viada. O sea, por favor. Y son represiones que duran horas de horas de horas, donde puedes haber detenido gente. Y reitero, para todos los que están investigando esto, Ica es el contraejemplo. Ica se pasa con la carretera tomada casi 2 semanas, un delito gravísimo que afecta a todo el mundo agropecuario. ¿Qué hace finalmente la policía? Detiene, mete a prisión en flagrancia, principio de inmediatez, lo juzgan de inmediato. Muerto cero, se abrió la carretera. Y eso era lo que había que hacer en todo el Perú. El camino está en la ley, el camino está en cumplir la ley, pero el gobierno no quiere cumplir la ley, quiere meter bala. Ese es el problema. Y se lo hemos explicado 100 veces. A los aliados más cavernícolas, además del gobierno. No hay forma de que entiendan. Y sí, hay que decir, desde una izquierda, como la de Vladimir Cerrón, los muertos son utilitarios. Yo tampoco creo que les interese mucho la vida, ni el derecho a la vida. Son utilitarios. Son los que permiten protestar contra Dina Boluarte. Vladimir Cerrón quiere adelante elecciones también, con asamblea constituyente, ¿no? Para nuevamente tener un espacio como el del Congreso, capturado, para de nuevo repartirse pues todo lo que puedan, ¿no? Para eso es la Asamblea Constituyente, no veo para qué otra cosa. Si no pueden hacer cambios mínimos en la Constitución en este Congreso, imagínense lo que van a escribir en una Asamblea Constituyente, pues. Así estamos. ¿Qué más tenemos de importante? Bueno, hay varias cosas que están pasando en el Congreso que tienen que ver con faltas éticas bastante graves. El día domingo el programa Cuarto Poder contó algo que debería llamar la atención, no ha llamado mucho la atención, pero hoy día está en primera plana del comercio. Un grupo de 6 legisladores viajaron a China, todo pagado, no le costó al Estado peruano un centavo. Claro. El asunto saltó porque al legislador Flores no lo dejaron embarcarse, ustedes recuerdan, y lo metieron preso. Después lo soltaron y se embarcó. Pero el problema es que esta invitación no es una invitación de gobierno a gobierno, que eso pasa muchas veces. No. Es una empresa privada de lobby. De lobby. DPL es una empresa privada de lobby. Y los congresistas están prohibidos de recibir donaciones. Prohibidos. Les han pagado pasaje, estadía, todo pagado. A un evento de tecnología móvil. Bien complicado, ¿no? Lo que dice el comercio es que la vicepresidenta del Congreso dice que este viaje no tuvo permiso en la mesa directiva porque solo se pronuncia sobre eventos solventados con dinero público. Pero hacen mal, porque deberían pronunciarse sobre eventos solventados con dinero privado, o por lo menos con dinero público de otro estado. La verdad que esto es bastante complicado para el Congreso. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, pero si no le ha costado nada al Estado peruano. Estas empresas no llevan de paseo a 6 congresistas porque les gusten las caras de los congresistas. Los llevan porque quieren que los congresistas recojan un mensaje. En un congreso que tiene que legislar sobre las materias que le interesan a esta compañía de lobby. Es evidentemente difícil viajar a China si es que no te invita el Estado chino. Pero cuando tú viajas invitada por el Estado chino, es evidente que el Estado chino te quiere dar un mensaje. Los estados
y yo he recibido invitaciones de Estado muchas veces, te quieren dar un mensaje. Ya uno lo toma o lo deja, ¿no? Y ese mensaje, ¿no es cierto? En el caso de los periodistas, llega claro al otro lado. Por eso se hacen estos viajes. Pero en el caso de los congresistas se trata de legislación que tienen que aprobar en favor de las empresas patrocinadas por estos lobbies. De ahí que esté prohibido. Manifiesto conflicto de interés. Así que así estamos. Así estamos esta mañana. Pero no es el único caso, ¿no? Ya entre los mochasueldos blindados y los niños blindados y los votos necesarios para ser blindado, no hay mucho más que decir, ¿no? La verdad, complicada la situación. Y luego hoy día vamos a hablar, por supuesto, de la colaboración eficaz. Eso está claro. Estamos dejando las noticias climáticas para otro momento en que vamos a juntarlas todas, pero solamente decir varias cosas. Ayer en La Molina se registraron 27 grados. La Molina en la ciudad de Lima. Es una temperatura altísima, pero altísima, veraniega para un 4 de julio. Dos, la Organización Mundial de Meteorología ya declaró el Niño Global, que, claro, toma su nombre por la corriente del Niño, que se origina entre las costas de Ecuador y Perú. Pero es un fenómeno global. Los mapas de satélite ya los han visto en todos los periódicos, así que es evidente, hace gracia, ¿no? Porque le dice que al 84% vamos a tener un niño. Vamos a tener un niño, no hay discusión. ¿Qué tan grave sea? No lo sabemos porque cada niño se comporta de manera diferente. Pero esa es una noticia que, según el gobierno, no los va a coger desprevenidos. Vamos a ver. Y luego tenemos también en materia climática lo que está pasando en Lubinas, que ayer mientras hacíamos el programa se conoció que ya había explotado. A esta hora hay 17 erupciones. Erupciones que obviamente asustan muchísimo en Arequipa y Moquegua. Ahí tenemos, miren ustedes eso. Hay ceniza a 5.000 metros y hay un radio de expansión de la ceniza de 10 kilómetros. Justamente el ministro de Defensa ha dicho que se está mejorando ya el albergue para llevar a toda la población de Ubinas, unas 2.000 personas, mientras dure la erupción, porque no se sabe cuánto va a durar. Esto tampoco viene así ¿no? Con fecha de inicio y fecha de cierre. Es más complicado que eso. Pero ahí lo tienen. Ahí se lo Ubinas. Entonces, ¿qué está pasando? Ustedes no saben lo imposible que es conversar, por ejemplo, con el presidente ejecutivo de Senami. Antes nadie me daba bola, lo invitamos, hablamos de lo que pasó en marzo, de este pequeño niño costero, y inmediatamente le prohibieron dar entrevistas. Así que sería bueno que comiencen a aparecer voceros científicos del Estado. Porque todo el tiempo nos dicen, por favor, si la información no es oficial, no la difundan. Perfecto. ¿Dónde están los voceros científicos del Estado? Los necesitamos y mucho. Muy bien. Y finalmente, no nos olvidamos de Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos ha decidido buscar justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es evidente que no va a encontrar justicia ni en la Corte Suprema del Perú, ni en el Tribunal Constitucional, y mucho menos entre sus pares fiscales, dado que la fiscal Benavides, que tiene bastantes problemas por los cuales responder, celebra su medio año de gestión. Dicho sea de paso, la fiscal Benavides dice que ha cometido algunos errores. Interesante, interesante. Vamos a tener que sentarnos en estos días a hacer la lista de sus errores. Empezando por su hermana, por la fiscal Rebollar, por su tesis, por su maestría en una universidad
que no las ofrecía, etcétera, etcétera. Esos no son algunos hierros, ¿no? Son problemas mayores. Y conspirar contra otros fiscales es también un problema mayor. Ayer hay una extensa investigación de Gustavo Gorriti señalando cómo un asesor directo de la señora fiscal de la Nación, que ha trabajado en distintos puestos en el gobierno de Pedro Castillo, ha sido gestor de, digamos, la inhabilitación de Zoraida Ábalos, con visitas a congresistas. Asesor Jaime Villanueva, que ha tenido contacto conmigo y con muchos periodistas, pues te pasa información de la fiscalía, ¿no? Bueno, parece que hacía algo más que eso. Es decir, que ha habido un deseo concreto, directo, de la fiscal de la Nación por liquidar a Zoraida Ábalos. Impresionante. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que decir? Viene la marcha. Hay, obviamente, una serie de denuncias sobre infiltración de Sendero Luminoso, la camarada Vilma, etcétera, etcétera, etcétera. La señora María Huevo, congresista de la República, dice que a la camarada Vilma no hay que decirle camarada porque no hay que terruquearla. Si es un cuadro, pues, del Partido Comunista militarizado, ¿cómo no hay que terruquearla? Pues, o sea, es exactamente lo que es. Pero, en fin, los dirigentes de la marcha niegan vínculos con el terrorismo, con Sendero Luminoso, pero reitero, harían bien en acotar una agenda que sea una agenda mucho más convocante. Adelanto de elecciones sí, pero no se puede disolver el Congreso. Dina Boluarte puede renunciar, sí, por supuesto que debe renunciar, pero no va a renunciar. Así que veremos. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos con el ex procurador César Azabache, ahora sí en su calidad de ex procurador, porque le ha mandado una carta que leímos ayer extensamente a la señora presidenta diciéndole: señora, observe la ley de colaboración eficaz que ha aprobado el Congreso, y abiertamente criticando la conducta de un Congreso que está entorpeciendo la labor anticorrupción en el Perú. Pausa y volvemos a ver. Así es, Rosa María, pausa y volvemos. Solamente decirte que estos días se está realizando el encuentro de misiones amazónicas, hoy día, mañana, desde el 3 al 7, y en Puerto Maldonado, nos escriben desde Puerto Maldonado, y dicha reunión es para animar la tarea de la evangelización en la región amazónica, que tú sabes que comandan los padres dominicos por allá, y así que estamos contentos, les enviamos un saludo y mucho ánimo, ¿no? El título es Cuidado de la creación, la lucha por la justicia y la paz, y la predicación del evangelio de los pobres, ¿no? Hay mucho interés siempre de la familia dominica en esta parte de la Amazonía, Rosa María. Así es. Así es. Nosotros siempre apoyamos a nuestros hermanos, todos los frailes y las religiosas que están trabajando muy duramente en Madre de Dios. Ahora sí, pausita y volvemos, ¿verdad? Pausa y volvemos, así es. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Rosa María se encuentra con nuestro invitado, el doctor César Azabache, ex procurador anticorrupción. Rosa María, adelante. Efectivamente, estamos con el doctor César Azabache porque él, conjuntamente con José Ugaz y Luis Vargas Valdivia, los procuradores primigenios, en el caso Fujimori y Montesinos, mandaron una carta a la señora presidenta de la República pidiéndole que observe la ley de colaboración eficaz. Nosotros hemos leído esta carta ayer. Pero yo quería empezar por el principio, doctor, el principio de todas las cosas en una línea de tiempo. Y nos vamos a ir al 2020. Ustedes fueron nombrados, incluso por el mismo Fujimori, supuestamente en el 2000, para investigar a Montesinos. Pero rápidamente se dan cuenta, y eso está narrado en una autobiografía de José Ugaz, rápidamente se dan cuenta que este es un caso de organización criminal. Comienzan a poner los nombres en un papelógrafo y comienzan a generar una estructura. Y esto es un caso de organización criminal. No hay discusión. Y se encuentran con que necesitan herramientas para perseguir una organización criminal.
Cuéntanos de ese momento y cómo promueven esta institución de la colaboración eficaz que no existía en el Perú. Sí, José, Gustavo María, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. José lo ha estado contando en estos días y fue tal como él lo describe. Es decir, nosotros recibimos el encargo y lo primero que hacemos es comenzar a mirar qué herramientas tenemos. Era un momento dramático. En ese instante las fiscalías estaban desestructuradas. Una de las sospechosas en la agenda era la señora Colán, ¿verdad? Claro. El judicial todavía tenía al señor Rodríguez Medrano dentro y ese era el entorno en el que había que trabajar. Pero además teníamos delante un código de procedimientos, el de 1940, que estaba pensado para otra sociedad y para otro entorno de criminalidad, una criminalidad vertical de robos y asaltos, ¿no? Ya estaba registrada en el Perú una experiencia anterior sobre el modo de enfrentar al terrorismo y sobre el modo de enfrentar el narcotráfico. De modo que lo que hicimos fue repasar las herramientas y demandar adaptaciones. La principal de ellas, la posibilidad de tener procedimientos de delación premiada, llamados entre nosotros de colaboración eficaz, para que quienes están dentro de la organización tengan un estímulo para entregar las evidencias que poseen y contar las historias que no conocíamos. Sí, vamos Ese a parar fue acá un momento, porque en efecto en los 90s, pero por tiempos, o sea, fue temporal, por periodos. se estableció la posibilidad de que personas que habían colaborado con el terrorismo delataran situaciones, personas, hechos, y de esa manera obtuvieran su absolución. Pero habían algunas condiciones iniciales que ustedes discuten, se toma la institución y luego en el tiempo pasa algo que es muy importante. Al principio, los cabecillas no podían ser colaboradores. ¿Se acuerdan? Luego se modifica la ley y establece que los cabecillas sí pueden ser colaboradores porque la organización criminal es nodal, o sea, no es una pirámide. Claro. Hablemos un poco de esto. Claro, lo que ocurre es que el diseño de un procedimiento de colaboración siempre tiene complicaciones. La primera que encontramos fue que el procedimiento para colaboradores de tiempos del terrorismo buscaba declarantes y lo que nosotros queríamos era evidencias. De modo que ingresamos las reglas, o pedimos que se ingresen en el Congreso, las reglas sobre corroboración, ¿no? Y claro, lo que queríamos era un uso intensivo de ese procedimiento al modo en que se emplean en los casos por narcotráfico. Recordemos esto, Rosa María, nosotros vemos por televisión intervenciones en flagrancia, pero nunca sabemos quién reveló dónde se iba a hacer el intercambio. Ese es el procedimiento perfecto. Entonces, claro, en el imaginario colectivo, todos recordamos a personajes como la señora Matilde Pinchi Pinchi, pero déjame recordar al contrario, que nadie sabe quién le entregó a la fiscalía los originales de los contratos de sumisión de los broadcasters de televisión en Montesinos. Nadie lo sabe. Porque ese, por ejemplo, fue uno de los procedimientos perfectos. Tampoco nadie sabe cómo se reunió la evidencia del soborno por 30 millones a Montesinos por la venta de los aviones MiG de Rusia. O sea, el procedimiento se armó para ser lo más reservado que sea posible, salvo excepciones que no se pudieron controlar, y para tener corroboraciones y no solo declarantes, evidencias que se puedan usar independientemente de los declarantes. En el tema que tú citas, claro, arrastrábamos una confusión sobre quienes no deben recibir premios, ¿no? Y claro, lo que ocurre es que se había utilizado esta construcción gruesa de los dirigentes o cabecillas, y claro, las organizaciones no son un mapa perfecto hecho en un triángulo. Las organizaciones son muchas veces encuentros fraccionados de diferentes corporaciones con diferentes niveles de mando e influencia, de modo que eso lo pedimos funcionalizar. Y claro, hemos tenido relaciones de gente que ha tenido posiciones importantes, que quizás en el caso del terrorismo no habrían podido calificar, pero que esta flexibilización permitió incorporar también, ¿verdad? Ah, entonces, es una institución que además viene mucho de la forma anglosajona de manejar fiscalía, ¿no es cierto?, y defensa, arreglos para no llegar a juicio. Cosa que en nuestro código, el antiguo, jamás aprendimos. O sea, por eso confunde mucho al público en general que ve mucha película gringa,
mucho programa en Netflix, ¿no es cierto?, americano, la ley y el orden, como el fiscal le dice a la defensa, te ofrezco tanto, dame tanto. Y esta negociación en el ámbito penal para inmediatamente yo no te acuso, pero tú declaras contra el otro, por ejemplo, ¿no? Nosotros no tenemos exactamente eso es lo que hay que explicar. Lo que tenemos es a una persona a la cual se le da una protección en la medida en que su información sea muy útil, corroborada, y por lo tanto ahí viene el problema del plazo. Corroborar demora. Ese es el problema. No es que yo me siento ante un juez y digo, ese es culpable, y con eso el fiscal está satisfecho. No, es más complejo que eso. Hablemos entonces por qué demora tanto. ¿Por qué demora tanto un proceso de colaboración eficaz? Sí, la llave que has lanzado es perfecta, es bastante más complejo de lo que parece haberse representado el Congreso. Antes de entrar en el plazo, déjame decirte, Rosa María, que encuentro que lo más grave que ha hecho el Congreso es pretender convertirse en tribunal. O sea, el Congreso no puede decidir ex ante qué declaraciones convencen y cuáles no convencen. Y se ha atrevido, repito, y rogándose la posición de un tribunal a decir por anticipado que no se pueden utilizar declaraciones cruzadas de delatores. Ah, sí, bueno, además, eso también hay que decir, es increíble. Rosa María, solo un tribunal puede decidir si delatores cruzados convencen o no convencen. De modo que ahí está, creo yo, la llave más grave de esto, y déjame repetir esto, lo he dicho antes. El caso en agenda que más delatores cruzados tiene es el caso de Pedro Castillo. De modo que si la señora Boluarte aprueba esa ley, Pedro Castillo va a tener como bloquear las 18, repito el número, 18 declaraciones que lo incriminan en juicio. De modo que esto es una locura. Ahora, vamos al tiempo. El tiempo al que te has referido es sin duda la otra cuestión compleja, porque no se entiende bien y la regla parece colgarse de un reclamo generalizado sobre el modo en que demoran los procesos. Eso es verdad. Es que el problema de la delación existe, pero en el caso de la colaboración, el problema es diferente. Déjame notar esto. ¿Quién es el perjudicado del retardo? La defensa. ¿Quién es la defensa en el procedimiento de colaboración eficaz? El solicitante. El único que tiene derecho, si es el caso, a reclamar por una demora, pasó con los colaboradores de terrorismo en tiempos de Hubert Lancier, el único que tiene derecho de reclamar por una demora en un procedimiento de colaboración eficaz es el solicitante de colaboración. Y la ley está hecha pretendiendo, suponiendo, ideando que el incriminado va a poder objetar una colaboración por retardo. Y eso es imposible, porque el incriminado no tiene derechos sobre el procedimiento de colaboración eficaz de quien declara. En segundo lugar... No, perdóname, vamos a decirlo con toda claridad. Esta ley se ha hecho para que el incriminado gane. Sí. Para favorecer directamente al incriminado. Esto es lo que es terrible y realmente es vergonzoso, como ustedes dicen, que un Congreso con generosos en su carta, 9% de aceptación, tiene 6% de aceptación, pues da lo mismo, quiera darle beneficios extraordinarios a los imputados. Eso es increíble. Ese es el tema. Ese es el tema. Es que la regla sobre plazos que el Congreso está intentando poner en funcionamiento funcionaría redondo para que los incriminados por delatores se defiendan de la delación. Y eso, Rosa María, no existe. Los incriminados no tienen derecho a observar el procedimiento de delación. No lo tienen. De modo que esto no solo es inconstitucional, sino que es una de las tonterías más grandes que he visto escritas en una ley. El único que puede reclamar por retardos en el procedimiento de colaboración es el delator. Y su forma más clara de reclamar es retirar su evidencia. Su evidencia. Para que se entienda, el delator es culpable, es también un delincuente, se reconoce delincuente, ¿no? Claro. Acepta la comisión de su delito, entonces es el juicio que se le está haciendo a él en su calidad de delincuente. Lo que va a primar, y como tú dices, es, señor, yo soy un delincuente. Yo le voy a contar todo lo que sé, rebájeme la pena.
Eso es. Y si el fiscal se demora, es él quien tiene derecho a decirle a un juez si quiere, porque decírselo a un juez implica revelar su condición de culpable. Señor, yo ya confesé y no me condenan, pero es él, no el otro imputado. No Lo el segundo, otro. no el otro. Lo segundo, ¿por qué la ley? Mira, el Código del 2004 es la segunda versión de un esquema que se diseñó en el 91, 13 años antes. Mira cuánta revisión tiene este texto. ¿Por qué no tiene plazos el procedimiento de colaboración eficaz? Es que es bien fácil de explicar, Rosa María. Lo que ocurre es que si el fiscal no llega a tiempo para ese otro caso en el que va a presentar la evidencia, se le cae. El Claro. plazo de la colaboración eficaz depende directamente del plazo del procedimiento principal, porque este no es un procedimiento autónomo, es un procedimiento por utilidad. Entonces, si el fiscal se demora y llega al juez con una propuesta de colaboración para el caso X que ya terminó, el juez le va a decir, oye, ¿tú qué haces acá? Si ya terminó el Claro. otro caso, ¿con qué vas a colaborar? Entonces, El plazo es para procesos complejos. Los 36 meses de la preliminar y los 36 meses de la preparatoria. Ese es el plazo. y las colaboraciones tienen que entrar dentro de ese plazo porque si no, no sirven. Por eso no hay un plazo autónomo, porque dependen del caso principal. Es como, Rosa María, ¿cuánto tiempo tienes tú para llegar al paradero? El tiempo que toma que pase el siguiente bus. Claro. Si no llegas al paradero, no tomas el bus. Aquí, en la colaboración eficaz, si el fiscal y el delator no llegan a tiempo al caso principal, pues el Claro, acuerdo porque, pierde a toda ver, para que utilidad. te haga la gente una idea, una vez que el fiscal acusa, ya no hay colaboración eficaz. Ya estás en mero juicio oral. Ahí hay otras herramientas, Pero no otras, la colaboración. pero Además, no la colaboración. si acuso a José, una vez que lo acusé y presenté la prueba, ya no puedo modificar mi lista de pruebas. Así es. De modo Ya que está. si no acabé a tiempo la colaboración, ya no sirve. Entonces, ¿por qué no tiene plazo la colaboración eficaz? Porque su plazo depende del plazo de aquel otro caso para el que sirve. Es así de sencillo. Por eso Claro. la ley está mal armada. Y Por es, eso el plazo en complejos podría ser 36 más 36. es que ni siquiera, porque la colaboración puede empezar 2 años antes que el caso principal. Ah, no, ¿Eh? claro. Claro, o sea, por eso, o sea, la colaboración no tiene plazos por dos razones. La primera, porque la colaboración es un procedimiento reservado, ¿de acuerdo? Y Claro. el plazo abre el caso a un control judicial que expone la identidad del solicitante. Y la segunda, porque los únicos legitimados para reclamar sobre el plazo son los que están pidiendo el beneficio, que son culpables, como tú has anticipado, que están intentando ganar clemencia. Solo ellos pueden presentar reclamos. Una vez que el acuerdo se presenta, lo que sigue son las declaraciones y las evidencias, pero nadie más se puede meter con la cuestión de plazos. Y ese plazo hay que repetirlo, pero como si fuera de manzanitas, ese plazo depende del Claro. Y además, de para que ese se otro entienda caso. bien, ese plazo depende, o sea, para que esa colaboración entre al proceso principal, ya está condenado. Tiene que haber sido ya aprobada por el juez y el juez tiene que haber impuesto una pena. O sea, el colaborador ya tiene su pena, ya terminó su proceso y él, su identidad se devela en el juicio oral. Y digo algo más, Rosa María. En el ¿Perdón? caso perfecto, y algo más que decir, en el caso perfecto, lo que llega al juicio no es el colaborador, es la No, es evidencia que el colaborador entregó. De modo que, Cuando es evidencia, sí, pero cuando su testimonio tiene que ser dado, no hay nada que hacer, él se tiene que presentar. Y sí, eso es lo claro, que claro. y eso es lo que el fiscal tiene que explicar. Mire, con la documentación que usted me presenta, yo no necesito que usted aparezca. O Exacto, la exacto. documentación que usted me está dando hace Necesita una vocería. necesita que usted corrobore todo. Por eso, mira, tú citaste el ejemplo de las películas americanas, que claro, inevitablemente somos latinoamericanos, consumimos cine norteamericano, son un foco de educación, ¿no? Si quienes nos escuchan quieren entender cómo funciona esto en el procedimiento, miren en las series sobre juicios, en qué momento el fiscal le pregunta a un testigo, ¿tiene usted un acuerdo con la fiscalía? Y cuando el Claro. testigo dice sí, es porque tiene un acuerdo de clemencia. Y si lo notan todos los que nos están viendo, en ninguna película van a ver que a partir de ese momento hay un escándalo y lo saquen de blanquillo. Declara igual. ¿Por qué declara igual? Porque claro,
La defensa exhibe que tiene un acuerdo con la fiscalía, pero en adelante el éxito de la fiscalía dependerá de cuán convincente es el declarante en juicio. Por eso no Claro, se le puede bloquear, claro, menos si son varios declarantes no conectados, menos si son 18 y estamos en el futuro juicio de corrupción contra Pedro Castillo. claro. Y ahora, viene el otro problema que vamos a ver, lo de las, digamos, acusaciones cruzadas. Lo que dice la ley es que no se puede corroborar con la delación de otro colaborador eficaz. Yo eso no lo entiendo. Yo ¿Por tampoco. qué? Yo tampoco. Mira, en el siglo XIX teníamos un código que era el de 1863, ¿no? Fue el último procedimiento que tuvimos con lo que se llamaba la prueba legal o tasada. Es un esquema muy gracioso, porque claro, son procedimientos escritos, no había juicio. Entonces las reglas de la prueba decían, usted puede condenar con 2 testigos. Si tiene solo uno, tiene solo No. una conjetura. Tiene que acumular varios. Esas cosas desaparecieron de nuestro ordenamiento en 1920. Claro, 1920. En la colonia era peor, en la colonia se diferenciaban las declaraciones de los testigos por su estatuto. claro, La declaración del Hidalgo valía más que la declaración claro. del La del negro criollo, valía menos que la del mestizo. O sea, sí, claro, era tasada. de modo que mi declaración valdría poquísimo. Digamos, si era hombre o mujer, es un Ah, desastre, no, ¿de la mía no acuerdo? valía nada. Claro, Por mujer. Entonces, mujer. la idea de que las pruebas funcionan de acuerdo a lo que el Congreso quiere, primero, es del 19 y es una herencia de las pruebas legales coloniales. Desde Claro, 1920 tenemos juicios en el Perú. Y la regla de la prueba en el juicio es, vale lo que convence, salvo que sea ilegal en su obtención. así Y es. esa es una de las atribuciones de la función jurisdiccional. La atribución para decidir qué se prueba o no, o qué no se prueba en juicio. Y el Congreso lo La está invadiendo. valoración de la prueba corresponde al juez, por Dios. A los tribunales. Y el Congreso ha decidido invadir la esfera de la jurisdicción para decidir, poner a dieta probatoria los procedimientos y decidir qué cosa puede escuchar un juez y qué cosa no. No tiene Además, ningún sentido. no tenía, además, perdóname, normalmente, regresemos al caso Montesinos. Estaba, ¿no es cierto?, la señora Pinchi Pinchi, pero estaban los dos mayores y la secretaria. Y todos corroboraban lo que todos habían visto los cuatro. Evidentemente, si uno decía, no, eso nunca pasó, ahí sí podía sembrarse alguna duda. Normalmente todos corroboraban y la fiscalía procuraba que todos corroboraran la hipótesis fiscal, ¿verdad? Pero yo no puedo decir que esa corroboración es inconveniente, porque no tengo Perdón, otra. ¿Con qué cosa voy a corroborar si no es con los testigos que peor, estaban así? peor que eso. Lo que el Congreso pretende es que está prohibida. Claro, Prohibida. Es decir, que ni siquiera se puede intentar. Mira, en el año 2011, me parece fue, un Congreso aprobó una ley que recortaba el ámbito en el que se podía investigar fraudes en contratos públicos, colusión. La ya. Fiscalía de la Nación fue al Tribunal Constitucional en cuanto se promulgó la ley para demandar su inconstitucionalidad. Rosa María, perdóname, yo soy, como sabes, abogado de la defensa. A quien principalmente le recorta los brazos esta ley es a la Fiscalía. Claro, yo no litigo en criminalidad organizada, de modo que a mí eso me va. Pero a quien le recorta los brazos es a la Fiscalía. La Fiscalía no ha dicho una Ahí palabra. vamos, ahí Quienes vamos. están protestando, sí, Ayer largo discurso de la fiscal de la Nación. El discurso fue para decirnos lo que no dijo, porque no dijo una palabra de la colaboración eficaz. no, no. Y Y es esta es una su brazo, es es su su brazo. instrumento. Yo no Claro, podía digamos, creerlo. nosotros, José lo ha remarcado, la pedimos en el 2000 para ese tipo de casos, pero en este momento, Rosa María, la colaboración, que se sigue utilizando para lo que queda del terrorismo, porque esa ley no está Y derogada, que narcotráfico también. se usa para narcotráfico y se usa también que ni siquiera sabemos quiénes son los delatores. Está ahora llamada a ser utilizada de manera intensa para los casos de tráfico de personas, minería ilegal, tala ilegal, para el sicariato, las redes de asesinos que están matando a defensores de la naturaleza. Rosa María, todos los días tenemos en los noticieros reportes de casos de extorsión urbana,
Mafias que se han territorializado, están territorializando y fronterizando las ciudades. ¿Con qué herramientas la Fiscalía y la Policía van a abordar esta nueva ola de criminalidad organizada si le cortan la posibilidad de utilizar los beneficios por colaboración eficaz? ¿Cómo se va a hacer? Nadie sabe. Ahora, lo que es interesante es que ha sido el Procurador General Soria, la La Procuradora procuradora Silvana Carolina. López, ellos son los que han salido a gritar, por favor, tienen que observar esto y derogarlo. Pero no la Fiscalía, Fiscalía, eso no ni la es- Fiscal de la Nación, ni siquiera los fiscales que persiguen el caso Lavallato. De repente ya tienen todas sus colaboraciones selladitas, ¿no? Pero No, la además, en verdad cualquier es caso, Rosa María, este es un tema de políticas públicas, ¿no? De modo que quien debería haber puesto el grito en el cielo es, en efecto, la Fiscalía de la Nación. Pues, de y verdad, no notar cuán lesiva es esta ley sobre el sistema de investigación de delitos de alta complejidad es no entender cómo funciona la alta complejidad. Pregúntenle a la policía antidrogas por qué claro, necesita ese tipo de procedimientos. Y los tienen hace 30 años. Pregúntele a la policía antidrogas. Digamos, esta no es una cuestión, Rosa María, como notas, de ideologías o posiciones políticas. Es una cuestión de eficiencia del sistema de persecución de delitos en un país que tiene una tasa de criminalidad y de criminalidad económica altísima. Ahí está el informe de Basombrío, Vera y Valdés sobre el modo en que se están moviendo las cifras de criminalidad. Y si no nos creen, enciendan el televisor y vean cómo se está difundiendo el ratio de extorsiones urbanas en barrios. Se ahora, trata de criminalidad como organizada. abogado, además hay algo más que decir, usted como abogado de defensa, no, yo sé que no es criminalidad organizada, pero uno lo que le aconseja a un cliente que es culpable, y uno ve los hechos y mira que uno es culpable, es o confiesas o te acoges a la juzgamiento anticipado o colaboras. O colaboras, si tienes con qué. Eso es Por lo supuesto. primero que un abogado decente le va a aconsejar a un Es que, culpable. es que es lo más eficiente, ¿no? O sea, digamos, Claro, un abogado estafa a su defendido si lo atornilla en condiciones de litigación que lo conducen al cadalso. Entonces, claro, más ya, bien, si nos ponemos en la posición de la defensa de quienes están involucrados con redes criminales necesita salidas que estimulen soluciones de corto aliento y de mayor eficacia. claro. En comenzar, por ejemplo, con una ley que dice, por si acaso no hay delaciones cruzadas, entonces el primero que se sienta en la silla ganó y todo lo demás de la cola afuera. Entonces no hay más delatores. De 18 delatores que tiene Castillo, bajamos a uno. Y de repente no Porque es muy los otros bueno. 17, Claro, el y primero no que haya tiene toda la llegado. información, y no tiene toda la información, porque, de nuevo, como esto es nodal, o sea, Castillo tenía corrupción en el Ministerio de Vivienda, corrupción en el Ministerio de Transporte, corrupción en Petroperú, corrupción en el contrato tal de Puente Tarán, o sea, es nodal, ¿ya? Y No de es arriba hacia que, abajo. claro, no es que es una pirámide, sino que tiene varios grupos que interactúan entre ellos. Compartimentalizados. Entonces, eso es lo que no entiendo. Es la fiscal Benavides y el equipo de criminalidad en el poder el que ha organizado un caso basado en 18, ahora 18 testimonios, eran más o menos 11 cuando lo presentó al Congreso, y es Claro. ese caso el que ha definido el mejor momento de la fiscal Benavides, el que queda en riesgo. No, y además, ojo, esas 18 personas son aspirantes, todavía sus juicios no han concluido, no hay uno Imagínate, solo. imagínate qué va a decir el abogado del colaborador número 17, que lee Claro. una ley que dice no se pueden utilizar las declaraciones cruzadas. ¿Qué le dice a su defendido? Bájate del Y eso, que bájate hay del que decir carro. algo que es verdad. El último que llega ya no juega, porque la información siempre tiene que ser útil. Siempre Claro. tiene que ser útil. Yo no puedo decir lo mismo que ha dicho el otro. Eso sí es verdad, si ya lo contó el país. Lo estoy contando yo, no sirve para Ya nada. no es útil. ¿Ya? Pero tiene que ser útil. Pero no puedes decir, no, el primero y nadie más. ¿Qué es lo que dice esta ley? ¿Qué es lo que dice esta ley? Rosa María, con esta ley vigente, la Fiscalía no va a tener cómo acusar a Castillo con el caso que han construido. Se lo están cortando, le están Claro. regalando el caso a la defensa. Explícame eso. El mejor momento de legitimidad, repito, de la fiscal Benavides fue la construcción del caso Castillo. El Congreso está disparando en la línea de flotación de ese caso. Y la fiscal Benavides ayer no ha dicho nada al respecto. Nada, Nada. nada, nada.
No entiendo eso. Impresionante. Ahora, ¿qué otros casos están grandes de colaboración, que tienen colaboraciones eficaces pendientes? Porque hay, en el caso Lavallato, todavía hay colaboraciones eficaces pendientes, porque en la medida en que no se hayan cerrado, comienza a correr el plazo de los 18 meses. O perdón, claro, de los 12 y 18 meses. Lo que pasa es que como la ley prohíbe la corroboración por declaraciones cruzadas, la Ajá. ley afecta tanto el acuerdo de delación que no esté cerrado como el juicio en el que la fiscalía proponga probar un caso por Se delaciones cae, cruzadas. perdóname, se cayó Se todo cae todo eso. Lavallato. Sí, Todo sí. Lavallato, Club de la Construcción, el Mira, caso de Hijas, se cayó incluso todo. el caso en el que la fiscalía tiene testimonios más diversos, que es el caso Toledo, el caso se apoya en evidencias y declaraciones dadas desde el convenio de Odebrecht hasta la anticipación de declaración de Joseph Maiman, que ya ha Claro, muerto. Pero ahora resulta que Joseph Maiman no puede corroborar las declaraciones de Odebrecht, ya, porque son declaraciones cruzadas. Entonces, ¿qué queda? nada. ¿Qué caso queda? Y ahora, digamos, yo sigo creyendo que la única manera de saber si las declaraciones cruzadas del caso Lavallato funcionan o no funcionan es escucharles en juicio. Porque hay una cosa más, Rosa María, que es muy serio en esto. Y es que el procedimiento de justicia criminal, a diferencia del civil, está hecho sobre el respeto a la dignidad de las personas, No, los claro. acusados y los declarantes. Se trata de escuchar los testimonios, no de leer papeles. La convicción judicial en los casos penales se construye cara a cara. A eso le decimos Oral, inmediación, ¿no? En un debate oral que oral. todos y todas podamos presenciar. Digamos, gana quien convence. ¿Dónde está la regla que le permite al Congreso decidir quiénes pueden declarar en juicio? Porque esta ley, como repito, no solo destroza las posibilidades de acuerdos concurrentes, que como se llaman, sino que además destroza las acusaciones que intentan probar por convergencia de testimonios de delatores. ¿Qué queda del sistema de justicia de alta Además, lo que es criminalidad bajo esta increíble ley? es que se quieran bajar los procesos anticorrupción por normas procesales. Eso ya es la locura. ¿Qué pasa con el maldito Cris, Rosa María? Adelante. Hoy, el maldito Cris lo resuelve, si acaso para el público, para su tranquilidad. El maldito Cris murió en flagrante delito y en uso legítimo de la fuerza. La policía lo abatió. Ahí no hay discusión. Murió, como dicen en su ley, un delincuente común que asaltaba y mataba. Bueno, se defendió con pistola, lo mataron. Pero porque claro, muerto el maldito Cris, se acabó la noticia, ¿no? Pero está la novia del maldito Cris, la mamá del maldito Cris, el cadáver del maldito Cris y los socios del maldito Cris, que han sido puestos en libertad por una fiscal incompetente. Esa es la verdad. O Dios sabe qué más, pero en fin, por ahora por una fiscal incompetente que ha sido destituida. Pero este caso está sirviendo para algo que es muy peligroso y de lo cual tenemos que hablar. Cuando yo estudié Derecho Penal, había atestados, o sea, antes de Cristo, ¿no? El doctor Azabache también, igual que yo. Estudiamos con él este Código de Procedimientos Penales de 1941, ¿no? En los 80 estudiamos con eso. Toda la lucha tras el terrorismo de los 80 se escribe en atestados, ¿verdad? Y esta era, y se llegó a la conclusión en el año 91, aunque demoró 13 años la implementación del nuevo Código Procesal Penal, una pésima manera de perseguir el delito. Tenía muchísimos inconvenientes. ¿Por qué? Porque si bien en teoría el fiscal era el titular de la acción penal, el que hacía la investigación era el policía, no el fiscal. Ya se imaginarán los problemas. Bueno, he escuchado en estos días que hay gente que quiere regresar al atestado. ¿Por qué? Porque dicen que el policía es bastante más eficiente que el fiscal. Policía que no estudia derecho, ¿eh? Y que es Dios. O sea, en la época de la investigación policial en atestado, solo entraba al proceso lo que estaba en el atestado. Y no entraba al proceso lo que no estaba en el atestado. Con lo cual, el policía se convertía en juez, prácticamente, de lo que era prueba y lo que no era prueba. A ver, doctor, ¿me he equivocado en algo o no? ¿O estoy Nada en bien? absoluto, nada en absoluto. Sí, ¿Por qué quieren regresar a ese sistema? Sí, es pésimo. he escuchado con alarma, como tú en estos días, con ocasión a este
incómodo, más que incómodo incidente, innecesario además. Lo único que había que hacer era trabajar a tiempo y esto no habría pasado. Pero alrededor del incidente de los cómplices del llamado maldito Cris, ha empezado a aparecer voces. He visto algunas importantes, Fernando Rospigliosi, por ejemplo, levantando la idea de uso comillas, y cuando uno usa comillas es porque lo que va a decir es una construcción perversa o errada, devolverle a la policía la investigación del delito. Claro. La investigación del delito en manos de la policía generaba ese documento del que has hablado que se llama atestado. ¿Qué era un atestado? Era un informe en el que era la policía la que concluía que el sospechoso era culpable del delito. Una suerte de sentencia anticipada. Tan sentencia anticipada que todos los 80, en ese tiempo yo era profesor en la universidad, no, en el 90, todos los 90, yo era profesor en la universidad en los 90, nos pasamos el tiempo discutiendo alrededor de, comillas, el valor probatorio de los atestados policiales. Hubo 2 reformas al Código del 40 para discutir si valía o no valía el atestado policial. Rosa María, la verdad es que somos unos grandes esclavos de nuestras trampas semánticas. Te cuento la historia. El atestado policial llegó al Perú como una mala copia de una cosa que existía en España que se llamaba el sumario. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que el sumario es un expediente que hace la policía con un juez de instrucción. Claro. Nunca sola. O sea, en el origen de la matriz del documento, Y además jamás. además que es un documento secreto, porque tienes que responder al secreto del sumario. Tal cual. Pero es eso. O sea, en el origen, el modelo no era de la policía sola. Era de la policía con un juez. Si revisamos el mapa de la justicia penal en América Latina, no van a encontrar un solo país, ni Venezuela, en el que la policía no trabaje con un fiscal. Ni Obvio. en Venezuela. Entonces, ¿dónde se produce la trampa semántica? La trampa se produce por 2 razones. La primera, que, como tú has dicho, los atestados son un documento, lo has dicho de manera muy graciosa, de antes de Cristo, ¿no es cierto? Son un documento previo al proceso de desarrollo de esa justicia penal que en nuestro caso comienza a modernizarse con los acuerdos antidrogas, porque de ahí empezamos a exportar la tecnología. ¿Qué cosa no puede pasar y no pasa en ninguna parte del mundo? Que la policía decida quién es inocente o culpable. Primera trampa. Segunda trampa. Hemos usado la misma palabra, investigación, para decir 2 cosas distintas. Rosa María, nadie le ha quitado a la policía nunca la investigación del delito. Nadie. No, nunca. Jamás. El código tampoco lo hace. No, lo que no tiene es la acción penal, que es diferente. Exacto. O sea, cuando se habla de investigación en la policía, se habla de algo que solo la policía puede hacer y que solo la policía ha hecho siempre. El error nuestra gran trampa semántica, es que le llamamos investigación a lo que hace la fiscalía. Y lo que hace la fiscalía no es investigación, se llama preparación de casos legales. Entonces, ¿de qué se trata esto? Y es una relación que funciona en toda América Latina sin excepción. ¿De qué se trata? La policía hace su trabajo y lo que la fiscalía hace es revisar si lo que se está obteniendo va a funcionar en el futuro en juicio. Mira, tercera trampa semántica. ¿Por qué la confusión? Porque el código del 2004, como el del 91, dice, corresponde al fiscal la dirección de la investigación. Entonces, la policía lee dirección y dice, director general, subordinación, jefe. No, la voz dirección en el procedimiento tenemos que entenderla como orientación. Es decir, corresponde al fiscal dirigir la investigación en camino a que dé origen a un caso legal. No, y además pedirle a la policía las pruebas que necesita. O sea, si yo necesito hacer un allanamiento, le pido al juez que me permita hacerlo, pero voy con la policía, porque la policía es la que va a revisar los cajones, ¿no es cierto? De Va a hecho, revisar lo que agrega como valor el fiscal en el procedimiento de creación de un caso penal, para decirlo con más claridad, es el control sobre la suficiencia de la evidencia. Entonces, un fiscal, Rosa María, pasa en drogas desde hace 30 años. 30 años. Un fiscal se reúne con el policía le dice, yo ya encontré, va a haber un embarque en tal sitio, así, ¿y qué cosa tiene usted? Tengo tal delator, tengo tales grabaciones, a ver, sus grabaciones.
¿Me van a Claro. servir o no me van a servir? Uy, acá hay un defecto, tienen que tomar esa otra vez, o yo con eso no puedo ir a un tribunal. Lo que hace el fiscal, y eso también lo pueden ver en televisión, ¿ah? Pues es lo mismo que También, pasa porque lo en las gringo lo series hacen americanas. igualito. El fiscal aparece y no hace el trabajo de la policía. El fiscal no es laboratorista, ¿no es cierto? No, El fiscal lo que hace es decir, ok, ¿qué tienen? Con esto no puedo pedir una orden judicial. Necesito tales otras cosas. Ese dirigir es llevará, como cuando yo dirijo una flecha al blanco, la dirijo, pero no soy el director general de las flechas, ni me claro, convierto en flecha, ¿no es cierto? claro. Ni Dirigir hago es las orientar flechas. hacia. Yo Claro, es produzco las orientar hacia. flechas. Claro. Entonces, este mito de hay que devolverle la dirección es algo así como decirle hay que quitarle fiscales a la policía. No, hay que María, ponerles más. lo que ha pasado en la historia del Perú es que la policía se desarrolló sin relación con la justicia criminal desde 1920 hasta los años 90 y principios de este siglo. ¿Quieres un ejemplo de eso? En el Código del 40 que hemos criticado a lo largo de todo tu programa, el único capítulo que se refiere a la policía se refiere a algo que casi ya no existe, la policía judicial. Claro, ¿Por qué? Porque en el modelo español, la policía de investigaciones se llamaba policía judicial. claro, Acá le pusieron Policía de Investigaciones del Perú y a la Policía Judicial la convirtieron en una entidad de notificaciones. exactamente. Entonces, el desenganche, la falta de diálogo, vació el procedimiento a tal extremo que esa es la razón, ese desencuentro, porque cuando llegamos nosotros en el 2000, encontramos que la policía no tenía manera de obtener una orden de detención antes de comenzar el procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque no tenía un fiscal que la pida por ellos. Y junto a la colaboración eficaz, pedimos medidas cautelares fuera del proceso. ¿Y cómo se hacen esas medidas cautelares? Un policía que dialoga con un fiscal, que prepara el caso y se la pide un juez. Entonces, Claro. estamos trabajando sobre una arena muy complicada. Es al revés. La policía necesita más fiscales y fiscales más eficientes para que sus casos estén correctamente organizados y puedan llegar exitosamente a los tribunales. No hay que romper esa relación, hay que profundizarla. Y eso, lo ha dicho José también en estas presentaciones que se están haciendo con ocasión a los debates sobre colaboración, eso supone tomar en serio nuestra necesidad de invertir e invertir más en la investigación del delito. Señores, es al revés. La policía no necesita separarse de los fiscales, necesita más y mejores fiscales. Un fiscal es como el abogado para preparar el caso de la policía. Sin un fiscal, la policía sola no va a ganar nunca, No aunque son estudie Derecho en cualquier abogados. universidad. Algunos estudian derecho, pero no Y son aunque lo abogados. sean, Rosa María, aunque estudien Derecho, son policías. Son Digamos, policías. leerme 5 libros de criminalística a mí no me convierte en policía. Voy a seguir Claro, siendo un abogado que ha leído libros de claro, criminalística. El policía es policía. Y eso que tiene en sus manos, porque la tienen, que es la investigación del delito, necesita lo contrario, más y mejores fiscales y más recursos. claro. El otro problema, también hay que decirlo, nos queda el tiempo corto, es que un fiscal no es el que, a ver, negocia todas las colaboraciones eficaces, tiene adjuntos. Y una colaboración eficaz implica una primera reunión informativa, una segunda donde se van tanteando y tal vez a la tercera te dicen ya, arranca la grabadora, pero de ahí hay gente que se pasa declarando varios días porque es larga y dice, ahora te voy a traer las pruebas, los documentos. Entonces, todo el proceso de acopio te puede demorar semanas. Y luego eso lo tienes que convertir, el fiscal, en algo que puedes presentar al juez y el juez tiene que resolver respecto a la solicitud. Entonces, si todo va rapidito, 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 tienes uno, probablemente en 6 meses, pero resulta que tú tienes 18. Entonces, no te va a dar el tiempo, pues necesitas toda la etapa preparatoria. De hecho, Rosa María, has hecho bien hacer referencia a eso. La cuestión es que el rendimiento más alto de los casos por colaboración eficaz, a ver, la colaboración eficaz siempre es compleja por una razón. Es un fiscal negociando con alguien que ha cometido un crimen. Eso no es Claro, fácil ni siquiera de tienes que tragar convertirlo en una institucionalmente, ¿de acuerdo? acusación. De modo que la mesa de una negociación eficaz, de una negociación para colaboración, es una mesa sumamente tensa, porque el que está frente a nosotros no es una mansa paloma que simplemente es inocente y tampoco es alguien que se está allanando y punto. Es alguien que busca ventajas. Es Claro, evaluar con quién negociar, cuándo negociar y sobre qué negociar necesita tiempo. Y además,
Es un procedimiento tan tenso que solo tiene sentido impulsarlo en los casos más graves que un fiscal tiene en cartera. Y los casos más graves que un fiscal tiene en cartera suponen cosas muy complejas. Si un fiscal necesita un delator, es porque está discutiendo un caso en el que hay transferencias que se han hecho en Suiza, en Ginebra o en O cualquier de otra parte del repente mundo. en maletines que nadie ha visto. Si fuera en O Suiza y en Ginebra, por lo menos situaciones dejan rastro. clandestinas. Claro, Claro. pero por ejemplo, buena parte de las historias que José ha venido contando en estos días tienen que ver con procedimientos en los que nosotros enfrentábamos negociaciones que estaban en cuentas en Suiza, en Miami y en Luxemburgo. Bien, entonces claro, dos caminos. Voy por los procedimientos cerrados de cooperación internacional y ahí me voy a demorar no 18 meses, 5 años. 5 años. Claro, O fácil. utilizo el marco del procedimiento de colaboración para que el señor que es titular de la cuenta en Gran Caimán viaje y la traiga. Bien, Y me cuente eso no se todo. hace, claro, eso no se hace en un día. De hecho, yo fiscal debo tener el derecho de administrar los tiempos de mi caso principal y no comenzarlo hasta que termine este con las No, evidencias y que tengo. además hemos tenido, en el caso Lavallato, una metodología un poco especial, que es, te meto preso preliminarmente, ¿no? Y a los 3 días me estás cantando todo. Hay varios, No, ¿ah? ya, pero eso es Ese es, justamente lo que hay que evitar. bueno, ese es el problema. Justamente lo que hay que evitar. Eso es lo Y que, claro, la o te mejor meto a manera de... preventiva, te meto a preventiva, ya, con todo. Y desde la preventiva ya el abogado dice, señor, ya, o sea, no da más el lurigancho, sáquelo, le cuenta todo. Ya, Ese es el pero Rosa problema. María, ahí hay que ser conscientes que en los momentos de crisis, por descubrimientos eh, terribles, el 2000, con las cosas de Montesinos, ahora con Lavallato, se generan sistemas que también tienen en el tiempo que ser corregidos, ¿no? Incluso hay que decirlo, Alberto Fujimori corrigió las consecuencias, en parte, de la justicia antiterrorista, él mismo, promoviendo la Convención Lancier, para sacar ¿Ah? de la cárcel a personas que no debieron estar. O sea, las campañas de ley y orden, todas, las que nos gustan y las que no nos gustan, necesitan momentos de corrección. Y sin duda hay cosas que corregir acá. Pero el camino para corregirlas no está en amarrar los brazos de la fiscalía. Está en reconocer errores, rectificar rutas, hacer cambios siempre es bueno, pero no amarrarle los brazos de la fiscalía. Menos en herramientas que no están pensadas solo para el caso Lavallato. Insisto en decirlo, en este momento tenemos una ola de extorsiones urbanas en Lima, marcadas por organizaciones criminales que están tratando de fronterizar esta ciudad. ¿Cómo planean que la fiscalía pueda aportar valor en contener esa ola amarrándole las manos? Muy bien, muchísimas gracias a César Azabache, creo que ha estado clarísimo, pero no sé, Abel, ¿para ti ha estado clarísimo? Esto es nuestra prueba. Sí, sí, bastante claro el primer tema y el segundo tema también, porque en el segundo tema que has planteado en la segunda parte, empezaron las dudas porque hemos escuchado durante las últimas horas ponencias diferentes. Claro, Muy pero claro. es que es peligroso, porque es un retroceso como de 25 años, ¿eh? Fatal, de verdad, fatal. Pero en fin, muchísimas gracias a César Azabache por haber estado con nosotros esta mañana. Nos tenemos que despedir y nos reencontramos nuevamente mañana, Abel. Chau, chau. Así es, Rosa María. Muchísimas gracias al doctor César Azabache. Rosa María, nos vamos hasta el día de mañana a las 8 de la mañana. Como siempre. Como siempre. Chau, chau. Cuídense mucho. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.